Liderazgo ante la nueva realidad. Con el paso de la pandemia, muchas circunstancias que ya estaban cambiando en el mundo solo se hicieron más evidentes. ¿A cuáles circunstancias están enfrentando los líderes? ¿Cómo resolverlas? ¿Cuáles son las características de los líderes que sí están teniendo la forma de transitar exitosamente por estas nuevas circunstancias? De eso estaremos hablando en esta ocasión. Y la forma de hacerlo será a través de proyectarte, de compartirte la conferencia que recientemente en el marco del Foro Laboral 2022 de Index Mexicali tuve el honor de compartir. Me invitaron, tuve ese honor de ser invitado a compartir este tema en el Foro Laboral Index 2022 y en este lunes de coaching. Eso es lo que vamos a hacer, compartirte la conferencia impartida en la semana pasada. Así es que, como lo hacemos cada lunes de coaching, te invito a darte un fuerte aplauso a las 3. 1, 2, 3. Comenzamos. Y bueno, le damos la bienvenida a Marco Nájera Sixto, quien es autor, coach ejecutivo y de negocio, estratega personal. El día de hoy nos va a presentar la conferencia que lleva por nombre Liderazgo ante la nueva realidad. Y si me lo permiten, les voy a leer su semblanza. Marco A. Nájera Sixto es autor, conferencista, coach y estratega personal. Como conferencista se especializa en temas de liderazgo, estrategia y colaboración. Además de contar con la licenciatura en Relaciones Industriales y la maestría en Administración, Marco Nájera ha sido certificado por grandes expertos en tema de coaching, consultoría y desarrollo. En cuanto a la conferencia del día de hoy, que se llama Liderazgo ante la nueva realidad, pues bueno, fortalece las competencias de liderazgo, incrementa logros de objetivos gerenciales, facilita la adaptación a los cambios, mejora la comunicación entre los ejecutivos, agiliza la toma de decisiones y solución de problemas, mejora el manejo de emociones y optimiza el uso de recursos. Así es que le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la voz a Marco Nájera Sixto. Bienvenido. Muchas gracias, Rocío, muy amable por la invitación a Index y felicidades por este foro. Agradezco la invitación, por supuesto, y vamos con la presentación para no quitarle tiempo a nuestra audiencia. Vamos a hablar efectivamente de liderazgo ante la nueva realidad y quiero decirles que con la adversidad que vivimos por la pandemia, pero por muchas otras situaciones que se han ido presentando, evidentemente se ha generado una nueva versión de líderes. Ha surgido una nueva generación de líderes. Líderes que son capaces de extraer de esa adversidad, de la incertidumbre, visión, estrategia y, por supuesto, innovación. Son capaces de generar ambientes que atraen y que generan permanencia. Y ya les han hablado de algunos temas de la problemática que se está viviendo en el mundo entero sobre el tema del capital humano y seguramente ustedes lo están viviendo a diario. Pero estos líderes que han ido surgiendo al dominar o al fortalecer ciertas metacompetencias de las que les voy a platicar el día de ahora, han tenido también la forma de adaptar sus estilos de liderazgo y de generar una mayor empatía o empatar esos estilos de liderazgo a una fuerza laboral, o yo le llamaría a una comunidad laboral multi. ¿Qué quiere decir multi? Pues ya te diré a qué me refiero con multi. Quédate, por supuesto, pero déjanos tus comentarios y, como ya decía Rocío, comparte esta transmisión para que más personas nos puedan acompañar. Déjame continuar describiendo un poquito a estos líderes que son los que están, como te decía, atrayendo al talento, los que están logrando que se quede en sus empresas, pero además, ante estas circunstancias adversas de la economía, de las que ya también te hablaron,
están incrementando productividad, están generando crecimiento en sus empresas y están impulsando el desarrollo de más y mejores líderes. Así es que, como lo digo en mis conferencias en vivo, como lo digo en los talleres y como lo digo pues ahora en esta conferencia virtual o a través de Zoom, a través de Facebook, a las 3, bríndate un fuerte aplauso por estar aquí. 1, 2, 3. Muy bien, pues vamos a continuar. Por años he hecho la referencia de que este concepto que proliferó hace unos 10, 15 años de que había o que estaba el liderazgo en crisis, yo sostenía o insistía, más que sostener, insistía que más que el liderazgo en crisis, lo que estaba sucediendo es que nos estamos enfrentando a una circunstancia en donde el problema o la circunstancia per se es una crisis de liderazgo, que es completamente distinto. Liderazgo en crisis es la posibilidad de que un líder, al enfrentarse a una crisis, la pueda atender, la pueda resolver y de ahí salga fortalecido. Cuando hablamos de crisis de liderazgo, es que no hay la suficiente cantidad de líderes o los líderes que hay pudieran tener una formación diferente a lo que las circunstancias del momento está necesitando. Y en ese sentido, es importante aclarar que la pandemia, el problema que se presentó, lo único que hizo fue acelerar lo que ya era inminente. Así es, la pandemia y lo que hemos vivido en la pandemia o los que ya sostienen que se está viendo la pospandemia, que por cierto, vale la pena reflexionar en esto porque nada más y nada menos ayer se anunciaba en Nueva York escasez de camas en hospitales porque se está dando una triple complicación, pero no es el tema. Lo único que quiero insistir es que aceleró lo que ya era inminente. ¿Y qué es esto que era inminente? Bueno, evidenció esa crisis de liderazgo. Evidenció también que la actividad laboral es un medio y no un fin. Y esta es una de las razones que ha provocado lo que se conoce como la gran renuncia o la renuncia silenciosa. Hablaré un poquito más de ello. Sin embargo, en mis redes sociales y particularmente en mi canal de YouTube, ahí podrás encontrar con mucho detalle a qué me refiero con esto y posibles soluciones. Pero una de esas soluciones tiene que ver con el acercamiento. De hecho, una investigación hecha por Sanger en Estados Unidos, bueno, la hacen desde Estados Unidos, Sanger, alrededor del mundo, 130,000 consultados o entrevistados o encuestados, reflejaron que uno de los problemas más fuertes que estaba generándose a raíz de la pandemia, de la gran renuncia y el hecho de que la gente se fue a sus hogares, en muchos de los casos, para laborar desde ahí, pero en otros porque perdieron su empleo, era la pérdida de contacto y entonces el rompimiento de la confianza o la pérdida de confianza con sus jefes, con quienes ejercían el liderazgo. Y eso ha provocado, pues, que haya un efecto que está provocando impactos mayores de los que se pensaba. Pero también evidenció la necesidad de transformar. ¿De transformar qué? Sí, de transformar el mundo, de hacer un mundo más humanizante, de transformar a las organizaciones, pero en particular de transformar los modelos de liderazgo. ¿Y por qué transformar los modelos de liderazgo? Porque es el líder de una organización, de un departamento, de una familia. Y aquí no estoy hablando de si el líder es el hombre o es la mujer, es quien ejerce el liderazgo, o es el matrimonio, o es la pareja, o el liderazgo en una institución educativa a través del maestro que está dictando una clase, o el liderazgo social que puede ser ejercido por instituciones como INDEX y por las cámaras empresariales,
o por las asociaciones profesionales. No me refiero únicamente a quien ejerce el liderazgo adentro de una empresa, pero son los líderes o el ejercicio de liderazgo el que va a tener la posibilidad de hacer la transformación del mundo. Y entonces, en ese proceso de ir transformando, pues se genera una nueva realidad. A mí no me gusta llamarle normalidad porque esto no está normalizado aún. Aún faltan muchas cosas por hacer y muchas cosas que los líderes están precisamente provocando. Entonces, ¿qué es esto de una nueva realidad a la cual se están enfrentando los líderes? Unos de manera exitosa y otros no tanto, y necesitamos reforzar algunas cosas. Vámonos primero a entender cuál es esa nueva realidad. La nueva realidad está, y voy a usar la palabra plagada, de incertidumbre y de temores. Incertidumbres por no saber algunos si regresarán o si al regresar las condiciones van a ser las mismas o cuando regresaron las condiciones ya habían cambiado. Temores de si la actividad que están realizando y la empresa para la cual están laborando se podría volver a ver afectada de la manera en que se afectó con la pandemia en el resurgimiento, en la cuarta, quinta, sexta ola, en la nueva pandemia que pueda surgir, porque esto es lo que ya aprendimos, que tenemos que estar preparados. Entonces, en ese sentido, la incertidumbre, si no se satisface con información que genere entendimiento de las circunstancias, no solo de ahora, sino qué es lo que va a pasar al futuro en el eventual caso de que algo sucediera, esa incertidumbre va a acompañar a tus colaboradores y tú te estás enfrentando a dirigir a colaboradores con un alto nivel de temor y de incertidumbre. Pero también les decía que los líderes que lo están haciendo de manera adecuada comprendieron que se estaban enfrentando a una fuerza laboral o a una comunidad laboral. Y cuando digo comunidad es porque hay que generar una unidad, una comunidad laboral multi. ¿Qué quiere decir esto de multi? Bueno, multiubicaciones, porque debe de poder dirigir al que está en el sitio, al que está de manera virtual, en la misma ciudad, en la misma ubicación. Y ya les decían ahora, más temprano, lo que ya está sucediendo, que cualquier persona con la capacidad de moverle a una computadora y de interactuar a través de estos medios digitales puede obtener empleo en cualquier parte del mundo. Y en ese sentido, multiubicaciones. Viene el segundo concepto, multigeneraciones. Y aquí quiero detenerme y quiero hacer énfasis en que muchos colegas, muchos estudiosos, muchos expertos en la materia insisten en poner etiquetas. Yo te pido que no etiquetes a tus colaboradores. No le pongas la etiqueta de generación tal o generación aquello y entonces hables de la generación que por circunstancias de cómo fue formada y educada, por cierto, por nosotros, pudiera ser más frágil. No te centres en eso. No te centres en el hecho de que ahora hay más indisciplina que en el pasado. Pues a lo mejor nosotros la hemos provocado. Entonces lo que tendríamos que estar haciendo es entender que en esas multigeneraciones lo que hay son multinecesidades, necesidades diferentes. Entonces, en ese proceso de acercamiento, que es una de las recomendaciones que vas a encontrar en muchos estudios, acercamiento real a través de un mecanismo de empatía original, genuino, auténtico, te acerques a tus colaboradores y entiendas, independientemente de su edad, en qué circunstancias personales y familiares se encuentran, de tal manera que eso te permita saber cuáles son sus necesidades. Y al entender sus necesidades, podrás también conocer sus inquietudes. Y al conocer sus inquietudes, entonces entenderás el otro elemento multi, que es multi-intereses. Entonces, no es lo mismo dirigir
a un joven que está egresando de la universidad o de la institución educativa a la que haya tenido la oportunidad de ir, que dirigir al mismo joven en la misma edad, pero que ya tiene una responsabilidad, está casada, está casado, o simplemente llegaron los hijos, o es un joven que se está haciendo cargo de la mamá o del papá porque están en condiciones que ya no les permite a ellos realizar sus actividades regulares y por lo tanto sus necesidades son distintas. O no es lo mismo una persona que pudiera estar en sus 30, soltero, a una persona que está en sus 30 y que ya tiene una familia. Entonces, olvídate de etiquetar, porque al etiquetar faltamos al respeto a las personas. Al etiquetar, también te metes en la mente que al ser diferente que los demás, entonces no te va a operar de la misma manera. Al contrario, si es diferente a los demás, te debería de retar, y es lo que están haciendo los líderes que han entendido esto, retar para ajustar el estilo de liderazgo. No podemos continuar siendo y haciendo el ejercicio de liderazgo del pasado en donde exigíamos o esperábamos, no exigíamos, pero sí esperábamos mi generación, perdón, la generación que me antecedió, mi generación y una generación al menos, quizá dos, que fueran los colaboradores los que se adaptaban a nosotros. Ya no procede eso. Entonces viene multiintereses. ¿Y qué es esto de multiintereses? Pues ya me di cuenta, o ya se dio cuenta, ese colaborador tuyo, que a lo mejor puede pasarla de mejor manera laborando en su casa o en una cafetería o en una playa o en donde de pronto se encuentre, siempre y cuando cumpla con sus objetivos. Y también se dio cuenta que puede generar ingresos adicionales a los que tú les estás pagando. Y si bien estoy muy a favor de ser competitivos externamente y equitativos internamente, también es cierto que las personas se están percatando que pueden generar ingresos de otra manera. Si tú no lo entiendes y no captas que esa es una realidad, entonces vas a estar luchando contra un fantasma que no vas a lograr resolver, porque esa es una realidad que llegó para quedarse. Hay escasez de recursos. Bueno, también ya te hablaron de eso, pero yo quiero darte una perspectiva ligeramente diferente. En el 2018, el 48% de las empresas no encontraba el talento que buscaba. En el 19, ese número había crecido al 52%. En el 2021, y parte del 2022, los estudios demuestran que hay una escasez dependiendo de la posición. Entre más alta la posición, entre más especializada la posición, más se recrudece. Podría llegar en países como Estados Unidos y algunos países de Europa hasta el 75%. Y en nuestro país, hasta el 65%. ¿Qué significa esto? Que hay una cuarta parte de empresas que sí están consiguiendo la gente que necesitan en el extranjero. Y que hay al menos una tercera parte de empresas que sí están consiguiendo al talento que necesitan. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es, solo te estoy hablando del talento. Hay muchos otros recursos que no son mi especialidad, pero los recursos financieros, la materia prima, evidentemente toda la cadena de suministro está afectada. Yo no soy experto ni entraré en ello, pero todo esto es parte, la escasez del dinero, la escasez de la materia prima y la escasez de talento a la realidad a la que están enfrentando los líderes de la actualidad. Hay una economía en cuidados intensivos. ¿Por qué digo en cuidados intensivos? Porque hay que cuidar la economía, porque
cuando las economías como la nuestra se enfrenta a las circunstancias a las que se está enfrentando, pues vamos a caer, como ya otros países lo están advirtiendo, en una recesión. Y al entrar en una recesión, vamos a volver a toparnos con problemas de consumo. Y al haber problemas de consumo, pues va a haber empresas que se van a tener que hacer pequeñas. Y eso le vuelve a generar incertidumbre y temor a tus colaboradores. Y seguramente ya lo estás viviendo, pudieras incluso ser tú uno de ellos. Puestos clave en las organizaciones están en un tremendo movimiento, en este juego de la silla o en esta rueda de la fortuna, en donde unos suben, otros bajan, pero lo cierto es que los puestos con mayor demanda, recursos humanos o capital humano, logística, materiales, calidad, pues se están viendo en esa situación. Entonces, tú lo puedes revisar dependiendo de la ciudad en la que nos estés viendo, pero si nos estás viendo aquí en Baja California, pues está pasando en Tijuana, está pasando en Mexicali, por supuesto, está pasando en Ensenada, que hay una rotación de puestos clave. Entonces, esa es la realidad a la que se están enfrentando los líderes. Por eso digo que la solución, y lo he venido sosteniendo desde ya hace varios años, es desarrollar líderes diferentes. ¿A qué me refiero con diferentes? Tradicionalmente, ¿qué ha sido más importante? Y si puedes dejarnos por ahí tus comentarios, tus notas, ¿qué ha sido más importante tradicionalmente? ¿Los resultados o las relaciones? Y cada que hago esa pregunta en conferencias en vivo o en talleres de liderazgo presenciales, ¿cuál es la respuesta? Resultados, los resultados son los importantes. Pero ¿sabes qué? Lo que están dándose cuenta estos líderes diferentes es que en la medida en la que se generen mejores relaciones, vamos a tener la posibilidad de producir más y mejores resultados, porque los resultados los generan, los producen las personas. Y las personas, cuando están en un ambiente propicio, tienden a ser o tendemos a ser más productivos. Así es que hay que tener mucho cuidado con esta circunstancia. Vamos a hablar de algunas características de estos líderes diferentes. Primero, que se han atrevido a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza. Marco, ¿qué me estás diciendo? Sí, pensar con el corazón, sentir con la cabeza. ¿Qué implica esto? El que antes de que construyen un mensaje, antes de que se comunican, entienden el impacto emocional. Por eso, por ahí cuando presentaban la conferencia, les hacían saber, necesitas aprender a manejar proactivamente las emociones, no solo las tuyas, sino las de tus colaboradores. Y a sentir con la cabeza. ¿Qué significa esto? Que tú mismo deberás de entender qué tipo de pensamientos, después de que tú generes las emociones que podrías provocar, van a llegar a las personas. Y te recuerdo, y nuevamente, mucho de lo que te voy a ir sugiriendo, puedes encontrar más detalles ahí en mi canal de YouTube. Cuando hablamos de resultados, antes del resultado, hay toda una fórmula que empieza con el pensamiento y que le siguen las emociones. El tercer componente no te lo digo, tú lo podrás buscar. Pero lo que sí te voy a decir es que son líderes a los que les hemos denominado líderes AAA, amables, ágiles y atrevidos. Y atrevidos en el sentido de hacer cosas que los demás no están haciendo. Atrevidos en el sentido de tomar riesgos, tomar decisiones, pero tomar acción. Y han entendido que la amabilidad no es sinónimo de debilidad. Y han entendido que las soluciones se necesitan más rápidamente. También han comprendido que necesitan tener una visión trascendental, más allá del aquí. Y aquella expresión de que el árbol te estorba para ver el bosque, o que por ver el bosque no ves al árbol, va mucho más allá. Tienes que ver el bosque, tienes que ver el árbol, tienes que ver la rama, tienes que ver las hojas. ¿Y sabes también qué?
Tienes que ver más allá del bosque. Un líder del tipo que está necesitando el mercado actualmente es un líder innovador, con una visión periférica, en donde puede ver, incluso, sí, hago la broma a veces y les digo, ¿quién? Levante la mano quien sea papá o quien sea mamá. Y les pregunto, ¿quién de ustedes puede ver por la espalda? ¿Quién tiene ojos en la nuca? Y tú sabes si eres papá o eres mamá. ¿A qué me refiero? Bueno, en ese sentido hablo, tener visión periférica, poder ver en un espectro mucho más amplio que lo normal. Y en el manejo de emociones hablo del manejo proactivo, propositivo, productivo. Generar ánimo en tus colaboradores, inyectar vitalidad e inyectar entusiasmo, inyectarles energía, ayudarles a que ellos brillen. No busques ser tú el héroe de la película. Propicia que ellos brillen y sean ellos los héroes de cada uno de los días que conviven contigo. Estos líderes que son, por supuesto, visionarios, son capaces de transformar, fíjate lo que dice aquí, el futuro desde el presente o en el presente. Es decir, se atreven a construir desde ahora un mundo mejor. Y cuando digo transformar es porque hay que hacer formación, hay que hacer desarrollo. Y al hacerlo, te estás transformando a ti misma, a ti mismo, y estás transformando a tus colaboradores. Ese tipo de líderes son los que se están necesitando. Líderes que dominen, y no voy a profundizar, pero te decía al inicio, en las 5 metacompetencias. Pero, insisto, las puedes encontrar, esas metacompetencias, en mi canal. Pero voy a hablar de la primera y de la segunda. La primera es la sensibilidad, la capacidad de percibir el entorno y de que te perciban. Y esa es la capacidad que te da la oportunidad de conocer y de reconocer a tus colaboradores. Y cuando digo reconocer, estoy hablando de decir volver a conocer, darte cuenta de los cambios que van teniendo, de interactuar con ellos más de cerca, de tener, que este es otro de los factores que refiere este estudio de Zenger, al buscar la forma de generar más confianza, buscan ese acercamiento empático para generar conversaciones casuales. Seguramente has escuchado el concepto managing by walking around. Administrar a través de circular, caminar entre las áreas que te vean. Yo he insistido en mis programas de desarrollo de líderes o de fortalecimiento de habilidades de liderazgo, que lo que tenemos que hacer es leading by talking around. Es decir, dirige hablando, platica, mantén estas conversaciones casuales. Y eso te va a permitir generar una mayor perceptividad, una mayor empatía. Y eso te lo da la metacompetencia sensibilidad. Cuando digo metacompetencia significa que son un conjunto de competencias las que están involucradas ahí. La credibilidad es la otra de las metacompetencias de las que te quiero hablar. Cuando nos referimos a credibilidad, la capacidad de que creas en los demás, pero también que los demás crean en ti. Y no solo que tú creas en ellos y que ellos crean en ti, sino que también tú creas en ti misma, en ti mismo, de la capacidad que tienes de hacer muchas más cosas, de lograr muchas más cosas de lo que estás haciendo. Y en ese mismo sentido, el cuarto nivel de credibilidad, ¿quieres que te lo diga? Pues déjame ahí la pregunta y con gusto te lo digo. Y si no, pues ve a mi canal de YouTube y ahí vas a encontrar cuál es ese cuarto nivel de credibilidad. Esto te va a permitir generar transformabilidad, la capacidad de transformar, de modificar, de innovar, de generar los cambios que el mundo necesita. ¿Cuál mundo? Tu mundo. Y de generar rentabilidad. Ahorita voy a tocar un poquito más algunos conceptos, pero cuando hablo de rentabilidad, no solo hablo de lo económico, hablo de rentabilidad mental, hablo de rentabilidad emocional, generar satisfacción, hablo de rentabilidad social, hablo de rentabilidad espiritual. 5 tipos de rentabilidad
Y eso te va a permitir la movilidad para que conduzcas a tu equipo donde debe de conducirse, para que los ayudes a crecer, para que tú crezcas y que conduzcas el negocio a donde debe ir. ¿Qué beneficios? Y ya vamos cerrando por los tiempos, vamos cerrando. ¿Cuáles son los beneficios que vas a obtener al hacer esto? Primero, vas a generar una mayor atracción de talento, porque se va a hablar de lo que está sucediendo, no solo en la organización, sino de ti como líder. Y ese es el otro concepto que Zenger propone. ¿Quieres disminuir la intención de separación? Es decir, una de las formas de renuncia silenciosa, pues asegúrate de que como líder estés provocando que la gente se dé cuenta que seas tan competente que entonces tu capacidad por resolver problemas, tu capacidad se antoje a otros para aprender de ti y eso te hace atractivo y jala talento. Quienes están generando desarrollo de líderes a través del modelo de liderazgo trascendental, que es el que promovemos, están generando también mayor índice de permanencia. Ojo, no retención y mil disculpas, mis queridos colegas, mil disculpas a mis colegas de recursos humanos y a mis colegas consultores. Olvídense del concepto de retención. No queremos que la gente se quede a fuerza. Invierte eso que estás pagando en bonos de retención en programas de permanencia. Te voy a comentar algo en un instante más. Esto genera más colaboración y al generar más atracción, más permanencia y más colaboración, ¿qué crees que pasa con tu marca empleadora? Se fortalece y eso genera más satisfacción. La satisfacción produce más desarrollo y el desarrollo produce crecimiento organizacional. Y eso se convierte o se está convirtiendo en espirales de ascendencia, tanto de los líderes, de sus colaboradores y de crecimiento organizacional y, por supuesto, de su productividad. Bueno, esto es lo que te quiero comentar. A través de Index ya hemos hecho este taller de la retención a la permanencia y estamos buscando fechas, ya Index se los estará comunicando, yo lo compartiré en redes sociales también, pero a principios de año estaremos lanzando nuevamente este taller que generó un impacto muy favorable y lo vamos a volver a hacer. Pero antes de irme antes de terminar, no de irme, porque me iré hasta que me digan, ya se acabó tu tiempo, Marco, y no hay preguntas, y si hay preguntas, pues las responderé. Conviértete en un líder trascendental capaz de generar bien ser, bienestar y bien común para entonces integrar no fuerza laboral, para generar no fuerza laboral, sino comunidad laboral capaz de colaborar. Que tu mente sea la luz que ilumine el camino de tus colaboradores y eso despierte sus emociones y sus emociones provoquen ¿qué? Pues no lo voy a decir, a menos de que lo preguntes. Así es que con esto llego a la parte final. Preguntas que haya, me quedo con Rocío y también te dejo ahí mis contactos. Evidentemente, si hay comentarios, si hay preguntas, estoy a tus órdenes. Espero no haberme excedido del tiempo. Me parece que estoy justo en tiempo. Así es que dejo de compartir, pero ahí están mis contactos y me quedo con Rocío. Marco, muchísimas gracias. Así es, estás en tiempo, estuviste excelente, pero no nos dejes con la duda, Marco. Cuéntanos. La fórmula del resultado nos dice que eso no es una fórmula mía, ¿eh? No es una fórmula mía. Las metacompetencias es una aportación a lo largo de los más de 40 años que llevo en estos ambientes de capital humano y de liderazgo. La fórmula del resultado nos dice que para poder generar un resultado siempre le va a anteceder una acción. Pero las acciones son provocadas por las emociones y las emociones son generadas por pensamientos. Así es que tú tienes como líder que determinar qué pensamiento quieres sembrar en tus colaboradores para que ellos generen ese entusiasmo, ese manejo de emociones y produzcan las acciones que los lleven a los resultados que están esperando.
Qué interesante, Marco. Muchísimas gracias. Y que estos temas se conviertan en algo muy cotidiano en nuestras empresas, con nuestro equipo, con nuestros colaboradores, precisamente para poder llegar a esto que nos comentas, a un mejor ambiente, a inclusive llegar a nuestras metas, a una fuerza laboral donde todos estemos a gusto con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades, pues para poder cumplir los objetivos, ¿no crees? Así es, y Rocío, si me lo permites, me gustaría entregárselo a este foro laboral, dejemos de llamarle fuerza laboral, Ok. hablemos de una comunidad laboral, porque Comunidad necesitamos laboral. generar eso, más unidad dentro de las empresas. Es bien importante estas conferencias, los cursos que otorga Index, porque precisamente lo que me acaba de pasar, pues nos hacen que expertos como Marco nos puedan llevar hacia un lenguaje, ahora sí, del día a día, incluyente y no tomar, ahora sí que conceptos a lo mejor que ya no van con la era ni con la época, ¿no, Marco? El mundo cambió y tenemos que cambiar la forma de ver lo que hacemos y no estamos divididos entre unos que piensan, otros que hacen, todos estamos pensando y todos estamos haciendo. Me encanta. Hagamos comunidad laboral. Perfecto. Marco, si me lo permites, muchísimas gracias por la conferencia de liderazgo ante la nueva realidad y poderte dar tu reconocimiento que te estará llegando vía correo electrónico. La Asociación de Maquiladoras de Mexicali AC otorga la presente constancia de agradecimiento a Marco A. Nájera Sixto por su valioso apoyo y excelente participación en la conferencia Liderazgo ante la nueva realidad en el Foro Laboral e Innovación de Index Mexicali. Atentamente y firma el ingeniero José Joaquín Jiménez Arriaga, presidente de Index Mexicali. Nos despedimos de ti, Marco, un gusto y nos vemos muy probablemente el próximo año. Abrazo y bendiciones para todos.